Buenas tardes, mi nombre es John Edison Caicedo, del grado 11A, y mi grupo está conformado por Juan Pablo Córdoba. Steven Gamboa. y les hablaremos de la explotación y derivados del crudo. A continuación plantearemos todo aquello sobre el combustible fósil, el cual es importante para nuestras vidas, pero debemos estar informados de que no es energía renovable. Al tomar en cuenta esta información causa un poco de contradicción. Con un poco de contradicción, pese a que esto saben, como muchos saben, le hace daño al medio ambiente. Lo que se quiere en este proyecto, pues queremos indagar e investigar con plenitud el funcionamiento de este tipo de combustible. A continuación, les diré qué es el combustible fósil. La energía fósil es aquella que procede de la biomasa producida hace millones de años. Pasó por grandes procesos de transformación hasta la formación de sustancias de gran contenido energético, como el carbón, el petróleo o el gas natural. No es un tipo de energía renovable, por lo que no se considera como energía de la biomasa, sino que se incluye entre las energías fósiles. La mayor parte de la energía empleada actualmente en el mundo proviene de los combustibles fósiles. Se utilizan en el transporte para generar la electricidad, para calentar ambientes, para cocinar, entre otras. Los combustibles fósiles son 4: petróleo, carbón, gas natural y gas licuado del petróleo. Se formaron hace millones de años, a partir de estos restos orgánicos de plantas y animales muertos. Durante 1000 años de evolución del planeta, los restos de seres que lo probaron en sus distintas etapas se fueron depositando en el fondo de mares, lagos y otros cuerpos de agua. Allí fueron descubiertos por capa tras capa de sedimento. Fueron necesarios millones de años para las reacciones químicas de descomposición y la presión ejercida por el peso de esas capas transformasen a estos restos de restos orgánicos en gas, petróleo o carbón. Los combustibles fósiles son recursos no renovables, ya que no se reponen por procesos biológicos, como por ejemplo la madera. En algún momento se acabarán y tal vez sea necesario disponer de millones de años de una evolución y descomposición similar para que vuelvan a aparecer. Ahora procederé a explicar el carbón. Como consecuencia de la propia temperatura del interior de la Tierra y de la presión ejercida por las capas de arena y lodo acumuladas sobre la turba, primero se formó el lignito, sustancia blanca de color marrón, que es considerada como carbón a medio de formar. Posteriormente, este fue transformado en carbón bituminoso, que es el más abundante y utilizado en la actualidad. Ahora, el gas natural. El gas natural está compuesto principalmente por metano, un compuesto químico hecho de átomos de carbono e hidrógeno. Se encuentra bajo tierra, habitualmente en compañía de petróleo. Se extrae mediante turberías y se almacena directamente en grandes contenedores de aluminio. Luego se distribuye a los usuarios a través de gasoductos. Ahora procederé el petróleo, el más importante. El petróleo, el aceite crudo, se extrae de pozos perforados o a grandes profundidades en los estratos rocosos de la corteza terrestre. No se conoce con exactitud el origen de este petróleo, pero se cree que el resultado de procesos geológicos sobre la materia orgánica en descomposición. En la búsqueda de los depósitos de petróleo, los geólogos emplean muchas técnicas, pero la más importante es la que consiste en sondear las diferentes capas de roca con el objeto de localizar la presencia de una corona o de una evaluación redondeada en la cual puede estar atrapado un depósito de petróleo. Problemáticas ambientales. Los derrames de hidrocarburos afectan profundamente a la fauna y vida del lugar, razón por la cual la industria petrolera debe cumplir con la legislación vigente. Normas y procedimientos estrictos en materia de protección ambiental. La contaminación por petróleo es ocasionada accidental o deliberadamente desde diferentes fuentes. Una gran proporción de la contaminación del mar se debe a los desechos generados por millones de barcos que recorren diariamente los mares. Se calcula que alrededor de 1.500 millones de toneladas al año son transportadas a través de los mares y que en el proceso de carga y descarga se pierde el 0,1% de ese petróleo.
Además, es práctica común que los tanques cisterna utilicen como lastre agua de mar y la regresen contaminada con petróleo. Otros buquetanques bombean el petróleo de desecho al mar en forma de desperdicio. Se calcula que por estas dos formas se arrojan al mar 3,5 millones de toneladas de petróleo. Otra forma de contaminación por petróleo del mar proviene de la perforación de pozos de gas y petróleo en las aguas costeras y de las fugas de las tuberías subacuáticas. En la explotación del petróleo se derrama cerca de la mitad en el área de perforación, lo que implica grandes pérdidas y contaminación del aire, agua y suelo. La manera tradicional de extraer o recuperar el petróleo es mediante bombeo con agua, lo cual representa una pérdida considerable de agua cuando se produce un derrame de petróleo. No solo se mueren gran cantidad de peces y aves y demás especies de pequeña dimensión y que no son visibles para nuestra vista. Como las ciudades toman el agua de los ríos o los mares, muchas poblaciones son también víctimas de posibles contaminaciones. Hay especialistas que opinan que la relación entre estos accidentes y la contaminación del mar está un poco exagerada, ya que casi el 50% del petróleo que llega a los mares y los océanos proviene de tierra firme, del que es arrojado al suelo por las personas en las ciudades y en zonas industriales, que luego son arrastrados por las corrientes fluviales hasta terminar en los océanos. La contaminación de las playas por petróleo causa serios problemas económicos a los habitantes de las costas, porque pierden ingresos por la actividad pesquera y turística. Las playas contaminadas por petróleo requieren de al menos un año para su recuperación. Cuando tienen corrientes y olas fuertes, pero las playas no tienen esas características. Tardan varios años en recuperarse. Los estuarios y marismas sufren el mayor daño y no pueden limpiarse eficazmente. A continuación les contaré sobre las ventajas y desventajas del uso de los derivados del crudo. Empezaré por las ventajas. Prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor son derivados del petróleo, a través de unos subproductos que son los plásticos, que a veces encontramos en los CDs, gran parte de los autos, ropa, trastes, hasta el mismo teclado de nuestros computadores, mangueras para conducción de cables o en general casi todo polímero que pues tenemos cotidianamente es un derivado del crudo. Otra ventaja es que un muy alto porcentaje de los fertilizantes sintéticos provienen del petróleo. Obviamente todos los combustibles de uso masivo como la gasolina, el diésel, la turbocina, el queroseno, el gas, etc. también provienen de este tipo de derivados del crudo. Muchos tipos de colorantes, aditivos y CPS para las medicinas también hace presencia el petróleo. Textiles, chaquetas, playeras, tenis, entre otros. También adhesivos como las melaminas, el PVC, etc. Siguen las desventajas, las cuales nos dicen que es muy difícil su reprocesamiento, ya que al fabricar un producto que no solo implica usar un 100% del productivo virgen, sino que también son utilizados mezclas que posteriormente son muy difíciles de separar. Entonces, así el muy usado polietileno, bolsas de plástico comunes y corrientes, cuando químicamente se fracciona, te da metano, etileno, benceno, xilenos, toluenos y parafiminas. Entonces, estas son las desventajas de ese tipo de crudos.
A continuación, responderé a la pregunta problema del tópico generativo, la cual es ¿cómo explica el impacto entre la necesidad del combustible fósil y sus derivados y las problemáticas que generan en el ambiente? Ok, entonces para empezar se puede decir que es un tema muy contradictorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mal que aparentemente nos hace bien. Diariamente nos enfrentamos al aumento de contaminación que se está produciendo, y aunque el combustible fósil es un contaminante, también es de mucha ayuda cotidianamente para las personas y el uso que le den. Esto genera un impacto social inmenso porque siempre encontraremos muchas personas que no estén de acuerdo por el tipo de contaminación que se da, ¿cierto? Entonces, quizá haya una solución a medida que avance el tiempo. Quizá la tecnología ayude mucho para buscar una solución a esta problemática antes de que sea tarde. Un muy buen comprobante de esto es que, y muy común, son los autos eléctricos, los cuales han ayudado demasiado a la no contaminación. Lo irónico es que el combustible fósil tiene que ver en esto, ya que pues sin combustible fósil no existirían los autos eléctricos. Y pues de esta manera vemos que el combustible también ayuda mucho para el desarrollo y la implementación a esto hacia el medio ambiente.